Muy buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a la lección número 6 de nuestro curso La obra del Espíritu Santo. Hoy tratando una lección muy interesante, muy esperada. Ya de aquí en adelante, sobre todo los títulos de las lecciones que vienen van a ser llamativos, van a darle, a partir de mencionarse, una relevancia grande para todos nosotros, creo, y para también aquellos hermanos y personas que visitan el canal posteriormente, porque durante muchos años nos hemos estado preguntando en algunas ocasiones o suponiendo en otras, ¿qué será esto de las arras del espíritu? ¿Qué será ese pecado que no se perdona de la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Cómo será eso de contristar el Espíritu Santo? ¿Qué será eso de la morada del Espíritu Santo, etcétera? Ahora entramos a todas estas temáticas, así que esperemos que, como siempre, nos apeguemos a la Escritura, seamos fieles y honestos con el texto bíblico y saquemos de él solamente las conclusiones que estén garantizadas por la evidencia de la Escritura, razonando adecuadamente, aplicando adecuadamente para el bien espiritual, la edificación y el desarrollo de todos nosotros. Vamos entonces a dar inicio pues a nuestra lección, las arras del Espíritu Santo. Acerca de este tema, Pablo escribe en Segunda de Corintios 1:21 al 22, en Segunda de Corintios 5:5 y en Efesios capítulo 1, los versículos 13 y 14. Para darnos contextos, vamos hay un tema aquí, no guardé el espacio que generalmente guardo, voy a tener que ubicarme de este lado. No pasa nada, vamos a hacernos aquí al lado de las arras. Bien, y damos la bienvenida, ahora que se está grabando ya, damos la bienvenida también a los hermanos que son muy fieles a seguir el canal, los videos y a las personas que también nos visiten, ¿no? Les animamos a suscribirse al canal, a darle me gusta a este video si considera que hemos enseñado la doctrina bíblica y que ha sido para su edificación, porque esto ayuda a que YouTube haga que el video se reproduzca o se presente como sugerencia a más personas. Entonces, este mensaje puede alcanzar a muchísimas personas más, aparte de aquellos a quienes usted le comparta también el mensaje. Bien, decía que para tener un contexto entonces del tema de las arras, vamos a ver lo que el apóstol Pablo escribió sobre este tema. Tenemos el primer texto en Primera de Corintios 1, 21 y 22. Este texto dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El segundo texto está en Segunda de Corintios también, pero el capítulo 5 y el versículo 5 dice, mas al que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Y finalmente, Efesios 1, 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí es donde entonces pasamos a el siguiente bosquejo que nos va a ayudar a entender las distintas posiciones que se defienden con respecto a este tópico o tema, ya que los calvinistas y semicalvinistas siempre relacionan este tema con la doctrina de la perseverancia de los santos, es decir, que una vez salvo el cristiano siempre es salvo. Entonces vamos a tener que estudiar ambos puntos juntos durante toda la exposición de nuestra lección. Vamos entonces al bosquejo que decía que va a ser de ayuda para nuestro estudio, como siempre los bosquejos al inicio. Primero, ¿qué son las arras? Bueno, primero vamos a ver si este lenguaje respecto a las arras es literal. Si es literal, entonces primero vamos a ver si es algo milagroso o no. Si es milagroso, veríamos si es para todos los tiempos o si solamente se dio en el primer siglo. Si las arras no son milagrosas, entonces veremos si significa que son una garantía de la salvación del cristiano o si las arras son la palabra de Dios. Por otro lado, si el lenguaje respecto a las arras es figurativo, es decir, no es literal, entonces veremos si las arras son algo milagroso. También veremos si de ser milagroso es algo solo para el primer siglo o para todos los tiempos. Y si las arras
es un lenguaje figurado y no se refiere a algo literal y no son algo milagroso, entonces veríamos si se refiere a la morada personal. Con esto queremos referir a que literalmente el Espíritu Santo desciende del cielo y se introduce al cuerpo de aquel que se bautiza para estar dentro de él y poseerlo durante toda su vida cristiana. Veremos si eso es lo que significa las jarras del Espíritu. O si sin tener que entrar realiza una operación directa, es decir, sin tener que residir allí de esa manera personal, realiza una operación directa para santificar, que definitivamente esto sería algo milagroso. Desde que hablamos de operación directa de una persona de la deidad, estamos hablando de un acto milagroso. Pero ya que algunos aseveran que no es milagroso, lo que son las jarras no es algo milagroso, pues de todas maneras lo incluimos en la lista como una de las opciones. Ahora, este servidor, basado en la Biblia, en lo que ya hemos estudiado, rechaza la validez de la posición defendida por el punto A, subpunto 1 y subpunto A. Es decir, que las jarras se refiere a un lenguaje literal, que sean milagrosas y que estén disponibles para todos los tiempos. Eso no puede ser. Y también la posición B1A, que sería que es un lenguaje figurativo, pero que se refieren a algo milagroso y que está disponible para todos los tiempos. ¿Esto por qué? Debido a las conclusiones del resto de las lecciones en hasta donde vamos en este curso, ya vamos por la número 6 y lo que resta todavía por estudiar, más lo que hemos visto en otros cursos respecto al tiempo y propósito de los milagros de Dios en la Biblia. Entonces, con este bosquejo en mente, que lo vamos a tener luego en el material cuando ya pasemos bueno, ya terminemos la lección y lo podamos ah, ya tener en mano, que siempre lo reservamos al final, como todos saben, todos aquí saben, ¿no? Entonces, pasemos a considerar algunas definiciones que nos van a ayudar en nuestro estudio. Definitivamente que como en todo buen estudio tenemos que conocer el significado de las palabras, el significado real y el significado dentro del contexto también, que lo veremos más adelante. Primero, en cuanto al término arras, en este marco, son un anticipo monetario, de ahí la ilustración que tenemos en pantalla y la de nuestra portada de hoy. Dice que se entrega como una señal para reservar un bien inmueble o mueble. Se trata de un contrato privado que establece en dos partes y que funciona como un precontrato. Se contrata la obligación de concretar otro contrato en el futuro, el que determina la compra-venta del bien en cuestión. Ahora, en griego tenemos allí el término arrabón. Dice que arrabón, que es el término que utiliza Pablo en los tres textos mencionados, significa una garantía, una palabra que aparentemente pasó, dice aquí Taller, de los fenicios a los griegos y de allí al latín. Monedas que se daban en las compras como garantía de la cantidad total que se pagará después. Es muy importante, hermanos, que cuando vayamos a la definición de los términos, no confundamos definiciones de diccionarios seculares con la definición de los léxicos, que son diccionarios especializados en los idiomas originales del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es muy importante eso. Hoy día, arras puede significar autobús, silla, corbata, bigote. Hoy, pero a nosotros nos interesa qué significó el término que utilizó el apóstol Pablo, o qué significaba el término que utilizó el apóstol Pablo, o qué significó para aquellos que le leyeron la primera vez. Y este término es arrabón. Y arrabón, según el léxico, es decir, el diccionario especializado en las palabras griegas del Nuevo Testamento, en este caso el de Joseph Henry Taller, dice que es una garantía de la cantidad total que se pagará después. Bien, ¿por qué también debo hacer otra aclaración? Porque no quiero decir que los léxicos sean perfectos, definitivamente que no, porque hay un tema con los léxicos. Cuando el lexicógrafo, es decir, el autor de este léxico o cualquier léxico, se aparta de su tarea de definir las palabras según lo que la ciencia de este idioma indica y se pone a predicar o se pone a interpretar según sus ideas preconcebidas,
según su trasfondo religioso, el lexicógrafo ha dejado de hacer su trabajo y está entrando en un ámbito donde le podemos cuestionar y donde no tenemos que creerle absolutamente nada de lo que nos diga. Así que es muy importante que, como dijo alguna vez Martin Oman, la tarea del lexicógrafo, contraria a la opinión popular, principalmente es la de informar y no la de interpretar ni la de enseñar las doctrinas tal cual ellos las entienden. Simplemente deben definir según la ciencia del idioma lo permite. El lexicógrafo no explica pasajes de la escritura como lexicógrafo. Ya cuando se mete a explicar, ya está actuando como comentarista, y cuando actúa como comentarista ya no lo está haciendo como una máxima autoridad del lenguaje, sino como un religioso más. Así que aprendamos a definir cuando un léxico dice este término significa esto y luego dice, pero bueno, se puede aplicar bajo ciertas circunstancias, como aprendimos de Juan Calvino, como aprendimos de tal, del papá, del tío, del sobrino, del cuñado, de tal. En el momento que hace esto, automáticamente ha perdido su categoría, o sea, en ese momento, quiero decir, y en ese contexto ha perdido su categoría como lexicógrafo. Cuando vuelve al tema de definir que es su trabajo, entonces podemos decir que está cumpliendo su deber y que debemos atender a sus definiciones. Entonces pasemos al el segundo punto de nuestro estudio, que es el análisis histórico de esa palabra griega que utiliza Pablo allí en Segunda de Corintios y en Efesios, Arrabón. Vamos allá. Vamos a ver qué podemos aprender de esta palabra interesante. Esta palabra se usa en Génesis capítulo 38, los versículos 17 y 18. La palabra hebrea, que pueden ver allí el escrito, pero que se pronuncia Arrabón en griego, se encuentra en Génesis 38 para indicar, dar o recibir una garantía de que se va a cumplir una condición. Esto nos lo dice un diccionario teológico, ¿no? También Giónides, en su diccionario moderno del griego, dice que arrabón es un compromiso o es un voto, en la antigüedad, obviamente, ¿no? Y si vamos a uno más conocido, como W. E. Vine, este define a arrabón así: originalmente una prenda en dinero depositada por el comprador y que se perdía si la compra no se efectuaba. Era probablemente una palabra fenicia introducida en Grecia. En su uso general vino a denotar una prenda del tipo que fuera. En el Nuevo Testamento se usa solo de aquello que Dios asegura a los creyentes. En griego moderno, arrabón es un anillo de compromiso. ¿Ve lo que le digo? Cómo van cambiando las cosas y luego van significando otras, ¿no? Y él da un ejemplo allí. Es claro que esta palabra significa, y grábese ese término, por favor, para el resto de la lección, garantía en los idiomas semíticos como el hebreo y otros, ¿no? De los cuales se deriva durante un tiempo la traducción al griego del Antiguo Testamento hebreo, conocida como la Septuaginta, y todavía significa garantía en el griego moderno. ¿Acaso cambió su significado en el griego koiné para volver al significado antiguo en el griego moderno? Definitivamente que no. Siempre significó, siempre ha significado y significa aún garantía. En ningún caso el contexto demanda o exige que signifique otra cosa que no sea una garantía o compromiso. Note que incluso ahora que significa ese anillo entre desposados o entre novios, pues sigue significando compromiso. No es un anticipo como algunos piensan, y es importante que saquemos esa idea de nuestras cabezas porque algunos comentaristas, haciendo a un lado los léxicos, no tomando en cuenta lo que ese término significaba para las personas que lo leían directamente del griego del Nuevo Testamento, tratan de imponerle significados modernos y allí se equivocan gravemente. No es un anticipo. Un anticipo sería que yo me comprometo contigo a darte $300 y te doy 20, de los cuales quedo debiendo 380, pero que esos 20 son mi garantía de que te voy a dar el resto, o mi anticipo más bien, mi anticipo de que te voy a dar el resto. No, las arras no eran un anticipo, eran una garantía. Así que vamos a ver cuál es la diferencia a medida que nos vayamos
adentrando en el resto de la lección. Aún en español, las arras no son un anticipo y esto es lo que hace extraña la interpretación que quieren dar algunos, aunque probablemente no les interese mucho el verdadero significado de las palabras, sino llegar a la conclusión que quieren llegar. Uno podría dar un diamante como garantía al comprar algo y recuperar ese diamante o ese anillo con diamante cuando termina el trato. Note la diferencia entonces entre garantía y anticipo. Si yo te doy 20 y te digo que quedo debiendo 280, que te aseguro que voy a pagarte, entonces esos 20 son un anticipo, son parte de los 300. Pero si yo te doy un anillo de diamante que probablemente cueste $500,000 y mi deuda contigo solo es de $300, entonces yo te estaré dando una garantía, te estoy dando incluso algo que vale muchísimo, muchísimo, para que tú estés seguro de que yo te voy a pagar lo otro, ¿sí? Este ejemplo puede ser imperfecto quizá, o lo es, porque obviamente en lo que vamos a hablar nos vamos a dar cuenta de que no encaja necesariamente en la parte de que Dios nos ha dado algo más grande que lo que nos va a dar después. Probablemente en esa parte no encaje, pero lo que quiero que capten es la diferencia entre anticipo y garantía. Garantía, tú das algo de gran valor, algo que garantiza que tú vas a pagar lo otro. Y anticipo es que adelantas una parte y eso no vuelve a ti. Tienes que pagar el resto para completar. La garantía tú la recuperas cuando cumples tu parte del trato. Podemos pensar otra vez, un ejemplo imperfecto en cuando se da un secuestro. Cuando se da un secuestro, te piden un dinero. La garantía del secuestrador es tu familiar. Esa es su garantía. Entonces, cuando tú le pagas la plata que él te pida, te devuelven a tu familiar. ¿Tu familiar valía lo que pidieron estas personas? No, es que tu familiar no tiene precio. Alguien hecho a la semejanza de Dios y que tú amas con toda tu alma, no tiene un precio. Pero si para tú recuperar lo más valioso tienes que entregar aquello, cumplir con las condiciones aquellas, para ti perfecto. Entonces allí tenemos otro ejemplo de lo que es garantía, a diferencia de anticipo. Las arras son sencillamente una garantía de que la persona no va a romper el trato por ninguna causa. Las monedas como arras forman parte del pago por la propiedad, pero cuando se convierten en parte del pago, ya dejan de ser arras. La traducción de Arrabón como arras es una buena traducción. Este es el porqué algunas traducciones modernas, traducciones realizadas por las autoridades denominacionales o sectarias, como le llamamos más frecuentemente, que sostienen las ideas o presuposiciones calvinistas acerca de la obra del Espíritu Santo, astutamente han cambiado la palabra arras por alguna otra palabra para poder eludir o evadir lo que realmente Pablo quiso decir aquí. Así que vamos a ver, analicemos ahora el contexto de este término. Vamos a ver, la epístola a los Efesios, y esto es muy importante y presten mucha atención por favor, la epístola a los Efesios está diseñada o tiene el propósito, por lo menos en parte, de combatir las ideas erróneas que los judaizantes estaban propagando. Los judaizantes estaban enseñando que alguien entra en una relación de pacto con Dios mediante la circuncisión y guardar la ley de Moisés. Pablo expone que la ley de Moisés era una pared intermedia de separación que había sido abolida. Recuerde Efesios capítulo 2, los versículos 14 al 18. Los apóstoles habían predicado el Nuevo Testamento o el llamado que prometía la herencia, como lo explica en Efesios 1:18. Ahora, Pablo, en Efesios 4:1, exhorta a los efesios a caminar de una manera digna de su llamado. ¿Y cómo podían los efesios caminar de una manera digna del llamado? Bueno, leyendo, estudiando el Nuevo Testamento, la voluntad revelada de Dios para los cristianos. La epístola de Segunda de Corintios, por su parte, daba consuelo a los hermanos en Corinto. Pablo consoló a la iglesia al darle garantía de que su salvación estaba segura, de que su salvación estaba garantizada según lo que enseña
el Nuevo Testamento. Segunda de Corintios 1:12. Pablo expone la fidelidad de la palabra de Dios en Segunda de Corintios 1, desde el 18 hasta el 20. En ese contexto, Pablo introduce los temas de la unción, el sello y las arras. Pero no se emocione, el tema de la unción y del sello no lo vamos a discutir ahora, se va a discutir en otras lecciones más adelante en particular. Le prometo que los veremos a cada uno en particular. Pablo también tuvo que defender su apostolado para poder demostrar que él estaba calificado para consolarlos y prometerles la herencia, de que esa herencia era segura, sin tener que circuncidarse, ni guardar el sábado, ni abstenerse de comer ciertos alimentos, ni algún otro precepto de la ley de Moisés. Los judaizantes estaban cuestionando el apostolado de Pablo en sus pretensiones de imponer a los gentiles la circuncisión y la obediencia a la ley de Moisés, en este caso particular en la iglesia de Corinto, también obviamente a sus compatriotas, ¿no? Pero lo más descabellado era que lo hacían con los gentiles. Entonces esto nos lleva a analizar, como hemos hecho en las lecciones anteriores, el texto en sus detalles. En este caso, nos vamos a centrar en el de Efesios, capítulo 1, los versículos 13 y 14, que va a ser fundamental para lo que el apóstol Pablo quiere decir en los tres pasajes, no solo en este, sino en los tres. Entonces, noten que he citado el texto, pero lo he colocado de esta manera, que no es la que regularmente utilizo para hacer citas bíblicas, pero es para que noten que vamos a ir analizando en ese orden. Primero la frase en él, luego también en vosotros, luego después de escuchar el mensaje de verdad y así. Esa va a ser la metodología. Así que por favor presten atención, tomen notas si es necesario y creo que siempre va a ser útil, ¿no? Debido a que casi todos los estudiantes de la palabra de Dios están de acuerdo en que las arras de 2 de Corintios 1:22, 5:5 y Efesios 1:13 y 14 son idénticas, este servidor no se va a detener a presentar una extensa prueba de que son idénticas. Por lo tanto, se sigue que si el texto de Efesios 1:13 al 14 explica la naturaleza, no solo las menciona, sino que explica la naturaleza de las arras del Espíritu Santo, entonces no es necesario dar una consideración adicional a los pasajes de 2 de Corintios 1 y 2 de Corintios 5. Vamos allá. Efesios 1, 13 y 14 dice en primer lugar, en Él. ¿A quién se refiere? Obviamente en Cristo. Puede comparar ahí los versículos 7 y 11 del capítulo 1, ¿no? De Efesios. Pablo luego dice, también vosotros. Entonces, al decir también vosotros, Pablo está vinculando los pensamientos de los versículos 7, 11 y 13. Sería bueno que usted tuviera su Biblia abierta allí o que tuviera algún texto, tuviera el texto en algún sitio de estos donde puede ir leyendo la escritura sin que pierda de vista, obviamente, eh, la presentación, ¿no? Para que de esta manera pueda ir comprendiendo lo que vamos hablando, relacionándolo con lo que va viendo en pantalla. Entonces decía, Pablo relaciona estos pensamientos con los versículos 7, 11 y 13, al hecho de que todas las bendiciones espirituales están en Cristo. Eso nosotros lo sabemos, hemos citado muchísimas veces Efesios 1:3 en adelante. Luego dice, después de escuchar el mensaje de verdad. ¿Cuál es el mensaje de verdad? ¿La ley de Moisés? ¿Cuál es el mensaje de verdad? ¿Lo que enseñaban los patriarcas a sus hijos? ¿Cuál es el mensaje de verdad? ¿No comer del fruto prohibido del Edén? No, el mensaje de verdad, en el contexto de Pablo, es el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Esto todavía lo aclara Pablo cuando en esa misma frase dice, el Evangelio de vuestra salvación. Es importante que mencione una al lado de la otra porque esto significa que la palabra de verdad es lo mismo que el evangelio. Algunos textos griegos tienen una línea allí. La discusión es acerca de oír la palabra, es decir, la verdad, la palabra de Dios, y los efectos que eso tiene en la vida del cristiano, como lo va a ver a continuación. Dice, en él, Pablo ahora introduce otro pensamiento, una declaración como entre paréntesis respecto al sello del Espíritu Santo. Viene hablando de la predicación, de creer en la predicación,
de recibir toda bendición espiritual en Cristo, pero luego hace un paréntesis allí y luego va a decir, habiendo creído, ¿sí? Les está diciendo, ustedes han creído en Cristo y con una buena razón debido al sello del Espíritu Santo. Ya dije que no voy a profundizar en esa expresión, pero claro, Pablo lo está diciendo aquí. Luego dice, habiendo creído, fuisteis sellados. La expresión griega, y también en español se entiende igual, denota una marca externa de identidad. El sello del Espíritu Santo lo vamos a discutir en detalle en otra lección. Luego dice, fuisteis sellados con. Aquí podría ser un caso en griego instrumental, así que podría traducirse, fuisteis sellados por el Espíritu Santo. ¿Cuál Espíritu Santo? Dice, el Espíritu Santo de la promesa. Esto vincula el sello del Espíritu Santo con algo que se habrá dicho en el Antiguo Testamento. Recuerda que cuando Pedro habla de la promesa ya en Hechos 2, estaba haciendo referencia a una promesa que venía desde la profecía de Joel, o sea, Antiguo Testamento. Ahora Pablo hace lo mismo y dice que esta promesa ya estaba establecida y en el Nuevo Testamento se viene a cumplir. Este importante punto se va a ampliar en el tema la morada del Espíritu Santo, que es el que usted está esperando, pero se viene casi al final, porque hay que discutir muchas cosas de la obra del Espíritu Santo para luego poder entender muy fácilmente el tema de la morada, y cuando terminemos el tema de la morada, usted va a decir, pero ¿por qué hay conflicto sobre eso? ¿Por qué hay controversia? Está demasiado claro. Y yo le diré, para usted está demasiado claro, porque es que usted estudió primero todo lo que hay que estudiar y usted sabe todo lo que hay que saber y ha aprendido muy bien todo lo que hay que considerar y ha sumado toda la evidencia para luego tratar un tema en particular de la obra del Espíritu Santo. Usted no ha hecho lo que hacen los indoctos y lo que hacen los inconstantes, que toman solo ese tema, buscan todos los versículos que aparentemente hablan de ese tema, revuelven lo del sello con las arras, con la unción, con la morada, con el don del Espíritu Santo, y al final te dicen que todo eso significa lo mismo y como hacen ese enredo, luego se involucran en unas contradicciones y luego afirman unas barbaridades que cuando se encuentran sin salida te dicen, bueno, esto no lo podemos entender, Deuteronomio 29:29, hay cosas ocultas que el hombre no puede entender y esta es una de ellas. Con eso yo podría cubrir mi mediocridad en cualquier tema donde yo simplemente no entienda. No me estoy refiriendo a nadie en particular, no estoy insultando a nadie en particular, pero es mediocre tomar una doctrina de la Biblia y no haber considerado todo lo que realmente está relacionado con esa doctrina y hacer afirmaciones y señalar a hermanos sin haber hecho un estudio total, completo, detallado, paciente, honesto, como el que pretendemos y nos comprometemos a hacer con usted aquí. Si no lo hacemos, reclame. Si no lo hacemos y usted está viendo este video después, escriba en los comentarios y señale en qué no estamos siendo claros o en qué no estamos siendo honestos. Eso sí, repito, para usted poder entender esto cada día mejor, debemos discutir juntos cada uno de los temas relacionados con la obra del Espíritu Santo. Y eso no lo vamos a hacer hoy, lo vamos a hacer a través de todo este curso. Continuamos. Luego dice, con el Espíritu Santo de la promesa que, aquí se usa un artículo, en griego sería un artículo pospositivo, el cual tiene la fuerza de un sustantivo demostrativo. Y usted me dice, ¿y eso qué es? Bueno, los términos como quién, el cual o qué. El pronombre relativo se utiliza para relacionar un sustantivo con otro. Muy importante. Este concuerda con su antecedente y número, pero su caso se determina mediante la función que desarrolla dentro de la oración o dentro de la cláusula. Muy importante. Relaciona sustantivos. Recuerda que el sustantivo es la forma de designar un sujeto o designar una cosa específica. Y dice que toma estos dos sustantivos y los relaciona, pero que están relacionados. ¿Y cómo nos damos cuenta que están relacionados? Porque concuerdan o coinciden en su género. ¿Cuál es el género? Neutro, masculino o femenino. Y en su número. ¿Cuál es el número? Plural o singular. Bien, este término que es un término que vamos a ver en griego más adelante,
no puede tomar la palabra neuma, que es la palabra espíritu, como quieren hacer algunos maestros, predicadores, intérpretes dentro y fuera de la iglesia del Señor, el antecedente que con el término que no puede tomar como antecedente el término espíritu o el término neuma, que es el término griego para espíritu. Porque el antecedente de este pronombre debe ser logos. La palabra logos es, bueno, como acabo de decir, valga la redundancia, es la palabra, ¿sí? Logos es la palabra. Cuando dice que, debe relacionarse con la palabra en el idioma griego porque ambos sustantivos coinciden en número y coinciden en género, lo cual exige la gramática. En cambio, no se puede relacionar con neuma o con espíritu porque no coinciden el uno y el otro en su número ni en su género. Este es un pronombre masculino. Hablo del que. Para nosotros es un que pareciera, bueno, ese que es como una conexión, ¿no? O una preposición, pero no, es un sustantivo en griego. Ese sustantivo es un sustantivo pospositivo, por lo cual hay otro sustantivo en la oración que tiene que estar relacionado con él. Pero para estar relacionado con él deben coincidir en número y género. Entonces, este que es un pronombre masculino y la única palabra en el contexto que es un sustantivo masculino es la palabra logos, que en nuestro idioma, en español, se traduce palabra, que para nosotros es un término femenino, ¿no? Pero nosotros estamos hablando en griego, en el idioma en que escribió Pablo, el idioma que eligió el Espíritu Santo y el idioma en el que leyeron los Efesios la primera vez. La concordancia del pronombre griego con su antecedente en género se puede corroborar en cualquier manual básico de griego. Bien, luego dice, como garantía, árrabo, compromiso, garantía, no anticipo de nuestra herencia. Los efesios, amados hermanos, necesitaban tener seguridad de que recibirían vida eterna. Luego dice, la redención de la posesión adquirida de Dios. Los cristianos son redimidos por la sangre de Cristo. Luego dice, para alabanza de su gloria. La siguiente traducción, que omite la declaración entre paréntesis, va a ayudarnos a entender mejor este pasaje. Vamos a verla. Quitando el paréntesis que habla de ser sellados con el Espíritu Santo, el texto diría, para que lo podamos entender mejor, en quien también vosotros tenéis una herencia, después de haber oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Esa palabra es la garantía de nuestra herencia. Entonces, nota cómo el apóstol Pablo, cuando hacemos una traducción directa del griego, cuando respetamos las reglas de la gramática griega, el texto no está diciendo que el Espíritu Santo sea nuestras arras o que el Espíritu Santo sea nuestra garantía, sino que nuestra garantía, nuestra seguridad, nuestra certeza es tener la palabra y que Pablo justamente dice de verdad. No es una palabra que nos habla de fábulas, no nos promete algo que no nos va a cumplir, no nos está engañando ni nos está ofreciendo algo que no pueda cumplir o que no sea capaz de cumplir. Nos está dando una seguridad y una garantía grande. Entonces, note, el texto regularmente dice, para el hermano Daniel, que se ha unido a la transmisión, repetimos, estamos en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. El texto, leído en su lectura regular, dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en él, habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa como garantía de nuestra herencia. Perdón, allí donde está el término que, debe estar el término como. Voy a revisar porque voy a revisar antes de que los esté confundiendo con el tema de la traducción, porque a veces he utilizado la versión Biblia de las Américas y a veces la versión Reina Valera.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, que es las arras de nuestra herencia. Bien, aquí, amados, hay un tema. El tema es, voy a aclararlo porque no quiero causar confusión luego. Eh, Utilicé la versión Biblia de las Américas. Por eso es que no estoy usando el mismo lenguaje que usted tendrá ya en la versión Reina Valera. La versión Reina Valera dice, como acabo de leer, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ok, había tomado la versión Biblia de las Américas, normalmente siempre lo escribo allí al lado, esta vez no lo hice, disculpen, porque allí sí aparece y hacen un excelente trabajo los de la Biblia de las Américas al colocar que son las arras, es la garantía. Voy a de todas maneras a verificar aquí, voy a hacer la versión comparativa, exacto, que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Ujú. Es más, detecto otra cosa aquí, es que estos temas los vengo trayendo hace muchísimos años, ahora los estoy compartiendo con ustedes en este curso, que no es tampoco directamente la Biblia de las Américas, sino de la American Standard Version, que es, por decirlo así, en inglés, una versión similar a la Biblia de las Américas. No sé si están relacionados los comités de traducción de una y otra, pero es que si usted lee inglés y lee la American Standard y lee de 1901 y revisión de 1901 y lee la Biblia de las Américas, va a notar que son prácticamente idénticas. Así que seguramente aquí habré utilizado la ASV, ¿no? Que la veremos allí a veces en algunos libros. Bien, entonces, garantía dice en esa versión, en su versión dirá arras, las arras de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Pero decíamos que la frase que habla de ser sellados con el Espíritu Santo, como las arras, ser sellados, perdón, con el Espíritu Santo es un paréntesis. En el griego se puede notar mejor. Lamentablemente, pues tenemos que empezar a estudiar este idioma, comprar por allí, como hizo una de nuestras hermanas más fieles a los cursos, comprarse un pequeño manual de griego, ir no va a ser fácil, hermano, definitivamente que no. Ni siquiera y lo digo con toda honestidad, ¿no? Ni yo he terminado estos libros o manuales de griego, no los he terminado, los he iniciado, me he adentrado hasta cierto punto, pero luego no los he terminado. Pero sería sano, sería bueno, sería muy útil que lo hiciéramos porque esto nos ayuda a entender mejor y me facilita a mí también ahora explicar, ¿no? En el griego se da el caso aquí de un sustantivo pospositivo. ¿Cuál es ese pospositivo? El cómo. El cómo, que iba a verificar allí mismo en la versión Reina Valera, dice que, perdón, en la versión Reina Valera dice que con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Entonces, allí cuando se lee en español, el semicalvinista en la iglesia del Señor o fuera de la iglesia del Señor y el calvinista fuera de la iglesia del Señor, porque no creo que haya un calvinista en la iglesia, ve que el pasaje le está diciendo que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Pero cuando usted va al griego, resulta que el término que allí es un sustantivo pospositivo. ¿Y eso qué significa, hermano? Dice Daniel que acaba de llegar. Bueno, un sustantivo pospositivo significa que hay en la misma cláusula, en la misma oración, en el mismo texto, otro sustantivo al cual él señala como antecedente y que cuando buscamos ese antecedente, dice la regla de la gramática griega, que tanto el pospositivo como su antecedente o el segundo sustantivo como el primero deben estar relacionados en género y en número. En género es que los dos, si uno es femenino, el otro lo debe ser también. Si uno es neutro, el otro también. Si uno es masculino, el otro también.
y en número, es decir, si uno es plural, el otro es plural. Si el uno es singular, el otro también debe ser singular. ¿Qué pasa aquí? Que el término arras es un término que en género y número no se puede relacionar con el término neuma. En la oración solo se puede relacionar con el siguiente sustantivo, que en este caso es eh, palabra, el término logos. Entonces, eliminando el paréntesis, por eso es que tenemos aquí ahora la traducción literal del griego sin el paréntesis, diría, o sea, tomando en cuenta el primer sustantivo con el segundo, eliminando el paréntesis, diría, eliminando por este momento para poder entender lo que Pablo realmente estaba diciendo. No es que estamos quitando partes de la escritura, cuidado con eso, ¿no? En quien también vosotros tenéis una herencia después de haber oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, que es, podría decir así, que es, para no repetir el término palabra, que es la garantía de nuestra herencia. ¿Qué sería la garantía de nuestra herencia? La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Traducido así, visto sin el paréntesis, se ve claramente que era lo que Pablo estaba diciendo. Y recuerde lo que dice Juan capítulo 10, versículo 35, que la palabra de Dios no puede ser quebrantada. ¿Qué más garantía queremos de nuestra salvación? ¿Cómo sabe usted que es cristiano? Amado hermano, le hago esta pregunta retórica, ¿verdad? Si quiere contestarme en el chat, lo puede hacer también. ¿Cómo sabe usted que es cristiano? ¿Bajó el Espíritu Santo del cielo y se lo dijo? ¿Salió una voz del cielo el día de su bautismo y se lo dijo? ¿Cómo sabe usted que es cristiano, que es hijo de Dios, que es salvo, que Dios le perdonó todos sus pecados? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sabe que cada vez que peque y le confiesa a Dios sus pecados, Él se los perdona? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo puede estar seguro? ¿Cómo puede pedir perdón ahorita y luego levantarse y estar en paz, sentirse en paz con Dios, reconciliado con Dios? ¿Cómo? Porque el Espíritu Santo se lo dice, se lo escribe en la pared, le habla, se lo muestra en sueños. Amados, ya tenemos un tiempo en la iglesia del Señor y tenemos un tiempo estudiando la Biblia. Esta es doctrina básica. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? ¿Cómo sabemos que somos salvos? ¿Cómo sabemos que hay un cielo que nos espera si somos fieles hasta la muerte? Porque lo dice la santa palabra de Dios. La palabra suple al cristiano como garantía de la herencia que le está esperando. Dios nos dejó un libro perfecto, revelado por el Espíritu Santo, las arras del Espíritu. Es que esto lo dejó el Espíritu Santo, esto no lo dejó John Wick, esto no lo dejó Adolfo Hitler, esto no lo dejó Nabucodonosor, esto lo dejó el Espíritu Santo. Estas son las arras que nos ha dado el Espíritu Santo. No se da él mismo. El novio no se da él mismo al padre de la novia. Él da algo que le pertenece, que es de mucho valor para él, como garantía de que él luego sí será de aquella mujer. La figura que utiliza el apóstol Pablo debe ser contundente para quitar las ideas de nuestra cabeza de que las arras son el espíritu mismo. Porque si las arras son el espíritu mismo, entonces las arras hoy tendría que ser el novio mismo. Y el novio mismo no es las arras. Y en los negocios, en los asuntos comerciales del primer siglo, las arras no era la persona que hacía el negocio. Las arras era algo que esa persona daba. En este caso, ¿cuál es la herencia más maravillosa, más grande que nos ha dejado Dios materialmente hablando? Materialmente hablando, físicamente hablando, aunque su valor es espiritual, la tenemos física, porque la salvación no es física, ¿sí? La consolación de Dios no es física. Cualquier otra bendición a la que hagas referencia que has tenido en Cristo no es física. Todas son espirituales, inmateriales, pero hay una que es espiritual y al mismo tiempo es física. Y solo la tienes a partir del momento en que de verdad la recibiste, la atesoraste y empezaste a producir fruto. Y esa es la palabra de Dios. Y esa es la que te dice que tienes una herencia, que nadie te la puede quitar, excepto tú mismo siendo infiel. Nadie te la puede quitar. Eso te lo asegura y eso te lo enseña la palabra de Dios. Hay personas que dicen, por ejemplo,
Yo creo en Jesús, pero no creo en la religión cristiana ni en la Biblia. Pero ¿cómo supiste de Jesús? Supiste de Jesús porque existe la religión cristiana. Y existe la religión cristiana porque la Biblia enseña cómo debe existir la religión cristiana. Entonces es una contradicción. Si tú consideras que la Biblia no es la palabra de Dios, entonces la religión cristiana no puede ser verdadera y cualquier cosa que haya enseñado la religión cristiana, incluyendo lo que enseña sobre la persona de Jesús, no puede ser verdadero. Es una contradicción brutal decir, yo creo en Jesús y yo acepto a Jesús y yo sigo a Jesús, pero no quiero saber nada de la Biblia. A menos que esta persona diga que Jesús le habla directamente, lo cual pues ya sabemos que requiere tratamiento médico, que debemos recomendar. No, no haga eso, porque puede perder alma, sea respetuoso. Esto implica, esto que estamos viendo, implica que la promesa de las Escrituras, esto de que voy a aclarar, esto de que el Espíritu Santo sea el que te tenga que decir de alguna forma o te haga sentir de alguna forma que eres salvo, implica que la promesa de las Escrituras no es suficiente para garantizar la herencia del cristiano, con lo grave que es pensar eso y decir eso. Esto implica una debilidad inherente en las Escrituras que prometen, que aseguran esa herencia al cristiano. Se reconoce que hay una variante textual en Efesios 1:14, es decir, cuando comparas los diferentes manuscritos, hay una diferencia en la escritura. Algunos manuscritos tienen un género neutro y otros tienen un pronombre masculino aquí. Pero este servidor ha elegido la lectura más difícil. Muchos de los errores en los manuscritos se deben a que los copistas intentan corregir algún texto que ellos creían que se había corrompido. Entonces, ellos trataban de mejorar eso para hacer más fluida la lectura. Ya usted sabe que esos errores incluso se cometen hoy con las mejores intenciones. Por lo tanto, una lectura difícil sobrevivió al escrutinio de los copistas, una lectura que probablemente estaba muy bien respaldada por los textos antiguos. Así que este servidor ha elegido seguir la lectura del que es conocido como el textus o el texto mayoritario. Así que nuestra traducción de Efesios 1, 13 y 14 ya completa, ¿no? Ya tomando en cuenta no solamente el texto principal, sino el paréntesis en él, sería la siguiente: en quien también vosotros sois beneficiarios de una herencia, después de haber oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Paréntesis, por lo cual, después de haber creído, fuisteis sellados, ahí falta una S, por el Espíritu Santo de la promesa. Esa palabra, que es una garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión para alabanza de su gloria. Vamos a leerlo sin el paréntesis. En quien también vosotros sois beneficiarios de una herencia, después de haber oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, esa palabra que es una garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión para alabanza de su gloria. Y note allí lo natural de la lectura cuando hacemos la traducción respetando el sentido original. Ahora, como en todo, tanto dentro como fuera de la iglesia del Señor, se pueden presentar objeciones, así que las vamos a considerar. Se ha señalado que algunos rechazan esta discusión o esta manera de entender Efesios 1, 13 al 14, afirmando que el pronombre en la gramática griega no siempre coincide en género con su antecedente, lo cual no es una mentira. Vamos a colocar aquí en la diapositiva esa primera objeción. Se ha señalado que no siempre el pronombre concuerda en género con su antecedente. Estas personas van a citar pasajes tales como Juan 14:26 y Juan 16:13, que los tenemos en pantalla, aunque no les vamos a ver el sentido de usarse como argumento porque tendríamos que verlos en griego. No los coloqué en griego y no me voy a meter allí porque nos llevaría mucho tiempo. Más bien voy a ahorrarnos ese tiempo diciendo que sí, que definitivamente en estos dos textos tenemos dos excepciones donde el pronombre no coincide en género y número con su antecedente. Pero estas personas que dicen esto
también están de acuerdo en que normalmente el pronombre concuerda con su antecedente, que eso es lo normal. Están de acuerdo en que ellos están afirmando que esto de Juan 14:26 y 16:13 es una excepción a la regla general de la gramática griega. Entonces, siendo que ellos aceptan eso, pídales que expongan una regla razonable mediante la cual un discípulo puede determinar cuándo ocurre una excepción. En realidad, no hay una regla, excepto los comentarios calvinistas o semicalvinistas que citan como autoridades a personas como Joseph Taller, que están funcionando como comentaristas cuando explican estos textos, basándose en lo que han aprendido en sus religiones particulares. Por ejemplo, este señor dice en su comentario, por el don del Espíritu Santo, es un anticipo y garantía de nuestras futuras bienaventuranzas. Estas son las palabras de este señor, ¿no? Taller aquí no está funcionando, no está actuando como lexicógrafo, lo cual ya comentamos, porque está interpretando las escrituras. Y alguien que no entiende esto puede ser mal dirigido por esos comentarios. No le hacemos caso a Taller cuando se pone de comentarista. Solo es una autoridad cuando hace su trabajo, que es definir de acuerdo a las reglas las palabras. Otros escritores hacen estos mismos argumentos. Por ejemplo, Nicol dice, la forma masculina os, que se traduce en la Reina Valera como que, debido a la atracción con lo siguiente, y cita a Rabón, como en Gálatas 3:16, entonces luego argumenta que ese es un ejemplo de idéntico al de Efesios 1:13 y 14. Pero este comentarista también ha permitido que su prejuicio nuble su lógica en sus interpretaciones, porque el antecedente de la palabra os, como en Gálatas capítulo 3, versículo 16, como lo pueden ver ahí, es la palabra enos, palabra que en nuestras traducciones dice de uno, no la palabra espermati, que significa simientes. Así que no es Gálatas 3:16 un ejemplo, como sí lo son y lo aceptamos Juan 14 y Juan 16. Por lo menos una persona ha objetado también a la interpretación de que las arras del Espíritu Santo sean la palabra de Dios, diciendo que esta es una nueva interpretación. Este argumento contiene la falacia de apelar a la ignorancia. Esa falacia se llama argumento ad ignorantiam, es decir, la persona prácticamente te dice, bueno, como yo no sabía esto o como yo no conocía esto, esto no puede ser cierto o esto no puede ser verdad. El hecho de que quien objeta nunca haya escuchado esta interpretación no hace que esta sea falsa, porque un argumento así, en forma lógica, sería como el que tenemos en pantalla. La premisa mayor sería, todos los A son B. Premisa menor, el argumento de que las arras son la palabra de Dios es una doctrina que el predicador X nunca ha escuchado. Conclusión, el argumento de que las arras son la palabra de Dios es una falsa doctrina. Entonces, viendo el contenido de la premisa menor y viendo el contenido de la conclusión, podemos deducir cuál es la premisa mayor. ¿Cuál sería la premisa mayor? ¿Cuál sería la verdad general que según esta persona es irrefutable, es verídica? Bueno, diría, todas las doctrinas que el predicador X nunca haya escuchado son falsas doctrinas. Repito, la premisa mayor diría, todas las doctrinas que el predicador X nunca haya escuchado, por no haberlas escuchado, son falsas doctrinas. La única manera de que esta premisa sea verdadera es que este predicador X sea omnisciente, porque tendría que saberlo todo, haberlo estudiado todo y recordarlo todo perfectamente para decir que lo que no esté dentro de ese rango de conocimiento no es verdadero. Y ya que solo Dios es omnisciente, el predicador X no puede ser omnisciente y la premisa mayor no puede ser verdadera. Lo lamento muchísimo. Esta no es una objeción seria de esta interpretación. Finalizando, ya en los minutos que nos restan, no es que alguien me está avisando, es que tengo el reloj allá a la mano izquierda. Voy a tener que llamar
al handyman para que lo coloque aquí enfrente, para que se vea como que estoy mirando al cielo, ¿no? Bien, estarán riéndose algunos luego en los videos, ¿no? Vamos a ver, la garantía de la palabra de Dios. ¿Cuál es la garantía de la palabra de Dios? Tito 1:2 dice que ya que Dios no puede mentir, y ya que Juan 10:35 dice que su palabra no puede ser quebrantada, debemos estar de acuerdo, hermanos, en que cualquier promesa hecha en la palabra de Dios es segura, certera, garantizada, verídica, real, ya que la fe, ¿qué es la fe? ¿Se acuerdan qué es la fe? Vamos a ver el pasaje. ¿Qué es la fe? Y miren que este pasaje nos ayuda a interpretar tan fácilmente el tema de las arras del Espíritu. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es lo que nosotros esperamos, hermano? Esperamos la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? La herencia. Y dice que la fe es la certeza. ¿Y qué es una garantía? Una garantía es una certeza. Entonces puede decir este texto, es pues la fe la garantía de lo que se espera. Pero, ¿de dónde viene la fe? Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene de oír, griego ek akons, es decir, la fe procede desde el mensaje, diría literalmente, o desde el informe, desde el reporte que nos dan los apóstoles en el Nuevo Testamento de la obra de Jesús, de la obra redentora de Jesús. De ese reporte, informe o mensaje proviene la información que produce en nosotros la fe. ¿Y qué es la fe? La seguridad, la certeza, oye, la garantía de que vamos a recibir lo que esperamos. ¿Y qué es lo que esperamos? La herencia. ¿Y cuál es la herencia? La vida eterna en el cielo. Entonces, la palabra de Dios debe dar garantía al cristiano de su herencia. Uno puede saber que es hijo de Dios y por lo tanto heredero, lo dice Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27. Pero quería citarles también segunda de Pedro 1:19 al respecto de que la palabra es segura y podemos confiar en ella. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra profética más segura, está garantizada, es de la autoría del Espíritu Santo, es perfecta, no tiene error y lo que nos diga o nos prometa no va a fallar. Le vuelvo a preguntar, ¿acaso eso no es garantía? A la cual hacéis bien en estar atentos. Cuando falla, no falla ella, falla aquel que deja de estar atento en ella o que deja de ser fiel según el estándar de lo que ella enseña como fiel. Vamos a quedar allí por esta noche, hermanos, porque el tiempo ha cabalgado de manera inmisericordia. Pero la próxima semana, si Dios nos da vida, salud y oportunidad, continuaremos con este interesante e importante tema de la doctrina de la obra del Espíritu Santo.